y que quiero trabajar en favor de la gente, de la sociedad, del empoderamiento femenino. En el Congreso me ha permitido ver ciertas situaciones vulnerables, principalmente de las mujeres. Amigas, amigos, me encuentro con una mujer, una empresaria, una mujer vinculada a temas de la comunicación, con una mujer que está vinculada al tema también de la publicidad, del periodismo, de la política. Me encuentro nada más ni nada menos que con la licenciada Cari del Valle. Andrés, qué gusto. Muchas gracias, de verdad. Muy honrada y muy distinguida con tu invitación. A mí me gustan esos casos de éxitos de mujeres. ¿Dónde empieza la comunicóloga de Cari? Bueno, yo creo que la comunicóloga comenzó cuando nací o cuando empecé a hablar. Yo creo que cuando empecé a interrelacionarme con personas, probablemente fue cuando empecé a desarrollar esa personalidad que muchos años después me llevaría a estudiar comunicación. Porque antes de eso, yo pensé que lo más apropiado sería estudiar Derecho y empecé a estudiar Derecho. O sea, avancé algunos semestres en la carrera de Derecho y luego, pues, yo creo que de manera inmediata entendí que me había equivocado. Me costó trabajo reconocerlo. Mi papá fue muy importante porque él fue quien siempre estuvo repitiéndome que probablemente me convenía cambiarme de carrera porque lo mío era la comunicación. Y bueno, una vez que lo reconocí, volví a hacer examen en la universidad y luego ya empecé la carrera de comunicación. Yo creo que en ese periodo se desarrolló. ¿Cuánto tiempo hiciste Derecho? Tercero hasta cuarto semestre. Bastante. Sí. ¿Y arranqué retomaste? Cuarto semestre. Y retomé, sí, bueno, es que volví a hacer el examen, el exani, para entrar a comunicación y bueno, afortunadamente pues también fui de las privilegiadas en ese pequeño grupo de personas que acepta la universidad. Y sí, claro, empecé a estudiar comunicación, pero bueno, antes de eso sucedieron una serie de cosas que también me ayudaron mucho para darme cuenta de que mi verdadera vocación, porque esto también es un tema de vocación, ¿no? Era la comunicación y entonces fue cuando hice ese cambio. También en ese paso o en ese periodo fue que fuiste reina de la Feria de San Marcos. Sí. Eso me imagino que también te abrió un poco la mente, los contactos, las oportunidades, ¿o no? Sí, no, claro, por supuesto que influyó, ¿no? Yo creo que para mí haber sido reina fue una plataforma muy favorable que me abrió muchos panoramas. Y claro, uno de ellos el de la comunicación, por supuesto, porque además de manera inmediata Radio Grupo me pidió que trabajara para ellos siendo reina en el periodo del reinado. Y tenía yo en Radio Grupo. Sí, claro, yo les expliqué que me era imposible, pues porque yo tenía que cumplir con toda una agenda muy compleja, que en ese entonces era muy intensa, y me dijeron que no importaba, que yo podía ir a cabina cuando quisiera y a la hora que quisiera, y además tenía un operador. ¡Qué privilegio! Sí, estuvo padre. Entonces, bueno... ¿Qué hacías ahí? ¿Un programa? Radio, sí. Conducir como una locutora de radio, ¿no? En una estación que todavía existe, pero que no sé, en ese entonces era un boom, que era Magia 101. Ok. Y entonces ahí empecé a conducir. Todo esto resultado de las entrevistas a las que yo iba a todos los medios para promover la feria durante el periodo de feria. Me acuerdo que en ese entonces estaba con Alberto Viveros en entrevista y me pidió el director pues que me quedara, ¿no? Que los que Rivas, no podía, ¿no? exactamente. Qué, sí, Alfredo. Qué visionario los Rivas. Fue muy interesante y bueno, al mismo tiempo creo que esa fue una gran plataforma que me permitió pues trabajar en beneficio de Aguascalientes, o sea, un acercamiento muy grande con la gente que me pedía cosas. Empecé a colaborar con la Asociación de Reinas de la Feria, que trabaja en beneficio de la sociedad y principalmente de las mujeres jefas de familia en ciertas colonias de la ciudad. Una de esas colonias las calles tienen los nombres de las reinas, entonces eso hacía como un vínculo más grande. ¿Recuerdas cuál es? Sí, Rodolfo Landeros Gallegos. Okay. Esa es la colonia y bueno, colaboramos en la construcción de un templo, pero también para favorecer el bienestar de las familias, principalmente las mujeres que estaban a cargo, pero bueno, los niños, etcétera. Y bueno, al mismo tiempo también fui una embajadora de Aguascalientes, porque en aquel entonces el trabajo de la reina, porque era un compromiso muy grande, era promover Aguascalientes en diferentes países, o sea, había que estar viajando, porque era un centro de convenciones muy importante, entonces teníamos que atraer el turismo de todos lados. Y lo que hacía era, bueno, pues sí, viajar, hablar de la infraestructura hotelera y de todas estas facilidades que Aguascalientes le daba a la gente que quería venir, sobre todo
en el tema de convenciones, pero además en general. Y por supuesto, bueno, el tema de la feria, ¿no? O sea, de los 23 días ininterrumpidos de algarabía y diversión. ¿Te marcó? Y el tema cultural. ¿Te marcó mucho respecto a la feria? Sí, claro. Yo creo que sí, no lo puedo evitar. Yo escucho pelea de gallos y me enderezo. Sí, Sí, como dicen, largo. corto, largo. No, definitivamente sí, claro. La feria siempre va a ser algo pues muy especial para mí. Además era muy joven cuando sucedió y la feria en Aguascalientes es algo muy importante. A veces es difícil explicárselo a alguien que no es de aquí o que no ha tenido la oportunidad de venir a la Feria de San Marcos, pero en el momento en el que sucede, en el que viene o que, no sé, a través de videos, lo entiende, lo vive, entonces es cuando lo entiende. Pero sí, bueno, la feria para los hidrocálidos es algo que nos mueve, ¿eh? Y no solo a quienes tuvimos la oportunidad de ser reinas, sino a cualquiera. Es más, a ti te mueve. Claro, la feria es la feria. Sí, claro. Esta Cari joven termina en la feria, estuvo también en otros medios, me comentabas. En sí. Radio de Gobierno también. En Canal 6, Radio y Televisión de Aguascalientes, en ese entonces Canal 6. Okay. Con un video. ¿Dónde estaba en esos momentos? ¿Ya estaba en las oficinas? No, estábamos en las instalaciones. ¿De la feria? De la feria, en el perímetro ferial, en el corazón del perímetro ferial. Frente al encierro prácticamente. Prácticamente, sí. O sea, la entrada principal era por Las Flores, por el fraccionamiento de Las Flores, ¿no? ¿Y estuviste ahí? ¿Tuviste un programa? 5 años, sí, 5 años, un programa que se llamó Sintonízate con Cari del Valle, un programa de espectáculos y videos local que tenía justo este encanto de ser local, ¿no? En donde las cosas sucedían ahí y en donde todas las fans de los artistas del momento pues podían presenciar los espectáculos, los conciertos, las giras de promoción de los artistas ahí. En ese lugar. Sí, y además no había streaming, o sea, no podías ver un video a la hora que querías. O sea, Todo querías era... ver los videos de moda, tenías que ver un programa. ¿Todo era la televisión o la radio? Telehit, MTV y de manera local, pues en Sintonízate con Cari. ¿Cuál fue la transición en convertirte en productora audiovisual? No, lo que pasa es que yo empiezo, o sea, llego, estaba apenas en primer semestre de comunicación, fue todo muy rápido, empiezo a conducir y 6 meses después me piden que sea la productora del programa, porque además quien era el productor, muy amigo mío, tenía que vivir en otro estado, se abre ese espacio y bueno, de alguna manera yo ya comenzaba a tener la formación, ¿no? Ya era una estudiante universitaria de comunicación, ya entendía bien cómo funcionaba, ya había desarrollado esta relación con los promotores de las disqueras y porque digo, también es muy RP, ¿no? O sea, ya entendía también cómo funcionaba la televisión, había todo un equipo que me respaldaba, sí, claro, pero también y en el tema técnico también, y no tenía que hacerlo sola, ¿no? Había todo un equipo. ¿Te apoyaban? Que me apoyaban, sí, claro, de un equipo pues que fue mi familia durante 5 años, ¿no? Entre camarógrafos, switcher, director de cámaras, máster, postproductores, bueno, editores, postproductores, etcétera. Entonces, eso fue también una experiencia extraordinaria porque comencé a producir un programa siendo muy joven, o sea, 19 años. No, eres una niña. 5 años, sí, claro. Tengo un locker grandísimo con videos, con cassettes VHS. Ya es momento de digitalizarlo. Ya sé, ya empezaron a digitalizarme algunos, pero la verdad, Andrés, es que no se dan abasto. Yo creo que ni siquiera quiero digitalizarlos todos. Una plataforma que me permitió desarrollarme y entender cómo funciona desde la parte técnica, pero también la operativa, pero también el RP, etcétera, pues a una muy buena edad, de manera simultánea a mis estudios. Te recibes y ¿qué fue de esa mujer que tenía ese ímpetu, sale de la televisión? ¿Cuál fue el quiebre donde dijiste voy a dedicar mi vida a este tema, a la comunicación, a la publicidad, a la producción? Es que inmediatamente después, o sea, un mes después de mi graduación de la universidad, me voy a estudiar a Italia, mi maestría, como yo ya lo tenía previsto. A Italia. O sea, el programa se terminó. Una de mis más grandes pasiones es la historia del arte, pero sobre todo el periodo renacentista, porque me gusta mucho y soy una apreciadora. La verdad es que yo no soy creadora de arte, o sea, no, desafortunadamente nací sin el talento para pintar o esculpir o la arquitectura, etcétera, pero sí lo aprecio mucho y quería hacerlo de manera más profesional. Entonces pensé que Italia podía ser una gran alternativa para mí, para poder hacer una maestría, que era lo que más me importaba, mientras también
pues desarrollaba esta inquietud mía de la historia del arte en el lugar en donde las cosas sucedieron, ¿no? Europa es la cuna del arte, ¿no? Pero sobre todo Italia, pero sobre todo Florencia, si hablamos de arte renacentista, es la cuna. Entonces encontré pues la maestría que yo creí era la más apropiada para mí, publicidad institucional y comunicación política, y de manera simultánea hice esta especialidad, pues que fue un año de manera presencial, pero también antes de eso tuve que estudiar un año, exclusivamente un año, de 12 niveles de idioma italiano, porque había que pasar un examen muy complejo, o sea, pareciera que es un idioma muy simple, pero no lo es tanto. No en el momento de pasar un examen, como ese, para que me aceptaran en la Facultad de Florencia, la Facultad degli Studi di Firenze, y entonces, pues nada, hago el examen, me aceptan, tengo la oportunidad de estudiar a Miguel Ángel en el Museo de la Academia frente al David, con maestros italianos extraordinarios, eruditos en el tema. Entonces fue una grandísima etapa. Yo creo que eso, aunado a esa maestría ya tan especializada, porque yo siempre entendí que tendría que especializarme, es algo que yo sabía, quería, deseaba, pues desarrollan aquello que me faltaba, ¿no? En el tema de la comunicación, y me llevan a la comunicación política. ¿Cómo fue ir tan joven también a vivir a otro país? Porque es una experiencia un poco común. Hoy en día hay muchos intercambios, pero eso fue irse a una maestría. Eso también te debe haber hecho crecer como, no solo como profesional, sino como ser humano también. Claro. Yo siempre digo que me fui con mis 2 cajitas de jabón, con 2 mecatitos, y en una con unas gallinitas y en otra con un poco de ropita, porque la verdad es que me fui a la aventura. O sea, sí hice mi research en línea para saber, o sea, ya tenía claro qué iba a estudiar y en dónde iba a estudiar, pero el resto no. O sea, nomás llegué en sábado, me acuerdo, y dije, ay, pues a la mexicana, estando ahí veo, ¿no? O sea, llego a la escuela, ahí que me den el housing. Sí, claro, o sea, bueno, llego un viernes en la noche, me hospedo en el primer hotel que me encontré, el sábado llego a la escuela y estaba cerrado. Y dije, madre mía, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ya con mis cajitas de jabón amarradas de nuevo, porque claro. porque hice el checkout en el hotel, porque pues yo pensé que ya iba a llegar derechito al housing que me iban a dar, y me di cuenta de que así no funcionaba. Entonces también fue otra oportunidad de crecer, de desarrollarme, de ser más independiente y de encontrar mi propio camino, ¿no? En ese inter sucedieron pues muchísimas cosas. Te de verdad, hicieron lo que la eres. Personalidad, claro, se forma después de una serie de experiencias y vivencias. Y soy quien soy, bien o mal, por como eso. sea. Sí, por todo eso. Esa mujer, regresa a México con el tiempo, sí, y empieza a cosechar un estilo de vida en el área de asesoramiento político, en el área de producción. ¿Ahí fue donde te fuiste especializando? Es correcto. Te digo que yo siempre tuve muy claro el tema de la especialización. Y para mí la comunicación política era algo que ya me interesaba y que ya me movía mucho y me generaba afición y pasión, y entonces empecé a llevarlo por ahí, ¿no? Y empecé a trabajar para diferentes estrategas, para diferentes políticos. ¿Como asesora? Como asesora, como productora y como realizadora. En un origen era productora, realizadora, trabajaba para diferentes estrategas que me entregaban ya como todo un plan para ejecutar, y simplemente me encargaba de hacerlo, ¿no? O sea, una de mis clientes más importantes y más queridas en ese entonces fue Lorena Martínez. Claro, es una de las políticas. Claro. Así que estuviste detrás de todo el tema previo a su campaña a la alcaldía. Okay. Entonces a la alcaldía, y bueno, pues ahí colaboramos con su equipo de estrategia. ¿Fue cuando ganó? Cuando ganó, sí, cuando arrasó la alcaldía. Muy querida Lorena Martínez, hoy en día, es la secretaria de Educación. Exactamente. Y ella, con ella tuve la oportunidad de desarrollar y de trabajar y de hacer, no como parte de su partido, no, sino como su equipo de trabajo. Okay. Independientemente de muchos otros clientes. He trabajado, pues yo creo que para la gran mayoría de los partidos políticos,
Y has tenido premios, creo haber recordado una portada de una revista que estabas junto a Roy Campos, estaba Quique de la Torre. Sí, hay unos premios que se llaman Read Latino Awards, que son los premios como más reconocidos. Como los Oscar, pero de la publicidad. Del marketing político, exactamente. Sí, tuve la fortuna de ganar un premio. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, fue resultado de muchos años de trabajo. O sea, viví de todo, situaciones muy complicadas, otras más simples, campañas muy grandes en toda la República, porque la verdad es que, pues, sí, claro, tuve la oportunidad de tener algunos clientes en Aguascalientes, pero la mayoría no estaban en Aguascalientes, entonces tenía que estar en constante movimiento, viajando a otros estados, un constante ir y venir, movilizar crews, porque claro, me tocó vivir muchos tiempos, ¿no? Con respecto a la tecnología también, ¿no? Ha ido cambiando todo. Si tú lo recuerdas, antes teníamos que trabajar con un crew muy grande, había que trasladar mucho equipo, mucha gente, y bueno, era extraordinaria experiencia. Ahora las cosas se han hecho un poco más minimalistas. Exactamente, más minimal. Gracias a la tecnología obtenemos resultados muy buenos. Pero bueno, también seguimos dependiendo mucho del talento de los equipos, ¿no? Que ese fue otro de los grandes retos, armar equipos. Pero como líder estás hablando, ¿no? O sea, te tocó ser la líder de esos equipos. Me tocó ser la productora, exactamente. Me tocó ser la productora, me tocó aprender. Esa es la parte que admiro del crecimiento de las mujeres exitosas como tú, que han marcado ese camino. Y esa es la parte importante, creo, de tu historia, que has ido marcando esos caminos, porque como mujer, fuiste como mujer joven y fuiste avanzando hasta que ya llega uno que creo que se consolida como ser humano, con la familia, con los hijos, con la estructura. Pero como profesional has seguido siempre activa y has estado siempre presente, ¿no? Bueno, eso es casi inevitable para mí. Me gusta trabajar, yo creo que soy trabajadora, o sea, sí me define y me gusta hacer y me gusta experimentar y me gusta vivir, y sí creo que pues me tocó dirigir equipos porque finalmente quien está a cargo de la producción tiene que hacerlo, pero además creo que ese era como mi principal talento. O sea, yo per se no soy una realizadora, pero sí puedo. Yo personalmente, yo no opero la cámara y yo no edito, aunque sé hacerlo, no es algo que suelo hacer. ¿Produces o diriges? Como Dirijo, produzco y dirijo al equipo de producción. Y eso pues me ha permitido, creo que, tener mayores alcances, ¿no? Porque he llegado a trabajar con diferentes crews en diferentes lugares de manera simultánea. Y eso pues me ha enriquecido mucho, ¿no? Porque al final son más experiencias, más oportunidades de trabajar y de analizar los resultados para luego tratar de mejorar y verlo reflejado en la siguiente campaña, porque por muchos años fue una campaña tras otra. Una de las campañas más grandes que pude producir fue la de Delfina Gómez, la campaña anterior, candidata a la gubernatura del Estado de México, y perdió por un mínimo porcentaje de un 2%. Pero bueno, esa fue una campaña muy grande. Edomex, la verdad es que no lo dimensioné hasta que estábamos ahí. Es grandísimo. O sea, tuve que armar un crew muy grande, con mucha gente, con muchos retos. Pero lo resolvimos, pues al final lo importante es operar y resolver y aprender de ello y luego continuar con el siguiente proyecto. Hoy en día el proyecto está en el Congreso de Aguascalientes, donde lideras la parte de comunicación. Es correcto. ¿Qué tal ha sido el desafío? Muy interesante, Andrés, porque la verdad es que yo siempre trabajé desde la iniciativa privada, con mi propia empresa. Esta es la primera vez que soy funcionaria pública. Sí, mi amigo Juan Pablo Diosdado, bueno, yo colaboré con él en su campaña a la diputación local, y él me hizo la invitación, y al principio la verdad es que me desconcerté un poco, creo que hasta me rehusé, y Juan Pablo y yo nos reímos por eso, ¿no? Después él me explicó y me pareció una oportunidad interesante, diferente, algo diferente que no había hecho y que sin duda me daría pues la oportunidad de experimentar y de hacer algo distinto, que al final tampoco es tan distinto, porque el Congreso, que se compone de 27 actores, que son las diputadas y los diputados, pues son como 27 candidatos simultáneos, ¿no?
6 fuerzas políticas. Interesante, muy interesante, ¿no? Y entonces empecé a verlo desde dentro, pero con esta visión como productora, con cierta experiencia o con X cantidad de experiencia en marketing político, que sentí yo que algo podía aportar a la legislatura en el tema de su imagen y su proyección, y ayudarlos o tratar de hacer lo posible por mejorar la manera de comunicar. Acercar un poco a ese tema tan difícil. Exactamente, más ciudadano, de una manera más ciudadana, sí, más cercana a la gente, pues para lograr generar un clic, un bond. Es complicado porque los diputados no son de las figuras más admiradas en el medio político, y tener que trabajar tantos perfiles y todo debe ser un tema complicado. Sí, desafortunadamente la imagen que la gente tiene no es la mejor, pero claro, se puede hacer mucho para acercarlos a la gente y para explicarles a todos, miren, son ciudadanos como todos nosotros que están trabajando para favorecernos a todos, ¿no? Porque el trabajo legislativo que hacen al final es siempre en beneficio de Aguascalientes, claro. y con diferentes visiones, ¿no? Ha sido muy interesante, está padre, estoy contenta, creo que además ha sido una gran oportunidad de convivir y de conocer a nuevas personas, en este caso pues todos los que integran el Congreso, diputadas, diputados, administradores, etcétera. Me ha gustado mucho la experiencia. Pues si tuvieras que definir a Cari del Valle hoy, 2023, en una palabra. En una palabra. Ay, no sé, dime tú. A ver, en una palabra. Bueno, es que ya dije trabajadora. Visionaria podría funcionar. Pero también, es que una palabra me la pusiste difícil, pero interesada por el beneficio de Aguascalientes, me gustaría mucho aportar más a la sociedad. Creo yo que es algo que aunque he hecho desde hace tantísimos años, cuando fui reina, creo que todavía me hace falta esta oportunidad de trabajar más en favor de la gente, principalmente de las mujeres. Es algo que me encantaría hacer. Me queda claro que no me estoy definiendo, o sea, no contesté. No pude contestar en una sola palabra porque no lo había pensado. ¿Sí, la dejamos como trabajadora? Podría ser trabajadora porque creo yo que quiero trabajar y que quiero trabajar en favor de la gente, de la sociedad, del empoderamiento femenino. Esta nueva faceta en el Congreso me ha permitido ver ciertas situaciones vulnerables, principalmente de las mujeres, en donde yo creo que podría trabajar. Fui invitada e integrada al colectivo 50+1 hace algunos meses, y creo que con este grupo de mujeres empoderadas y dispuestas a trabajar para las demás y los demás en general, creo que con ellas puedo cumplir esta parte mía que siento que debo de desarrollar. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, y como siempre un gusto platicar contigo, Cari. Gracias, Andrés, de verdad me encantó, gracias por la invitación. Me queda claro que se había postergado mucho. Tú ya me habías distinguido desde hace algunos meses y qué bueno que finalmente sucedió. Te felicito y te deseo mucho éxito. Un amigo hace poco me dijo que no me deseaba suerte porque yo me construyo a mí misma, pero sí mucho éxito, y creo que te puedo decir exactamente lo mismo. Tú te construyes desde que te conozco. He visto a un Andrés extremadamente trabajador y talentoso. Gracias. Y entonces solo puedo desearte más éxito del que ya tienes. Muchas gracias. Gracias.